Él tenía todo el dinero del mundo, pero estaba vacío por dentro, hasta que conoció a una niña con un ramo de girasoles. Lo que ocurrió después no solo transformó su vida, también te hará ver la tuya de una manera distinta. Quédate hasta el final porque esta historia puede cambiar la forma en que entiendes la esperanza. En la ciudad de Medellín, donde el ruido de los carros y el afán diario se mezclan con el aroma del café recién colado en las esquinas, vivía Camilo Restrepo. Era un hombre que, a los ojos de todos, parecía haberlo conseguido todo. Dueño de una empresa de transporte que crecía sin parar, se movía siempre entre reuniones, cifras y contratos. Su vida estaba llena de lujos, relojes costosos, autos de vidrios polarizados y cenas en restaurantes exclusivos. Pero en su interior, la soledad y el vacío lo acompañaban en cada paso. Camilo había aprendido a endurecer el corazón. No creía en la suerte, mucho menos en la bondad gratuita de las personas. Su lema era simple: cada quien carga con lo suyo. Y con ese pensamiento justificaba la distancia que ponía entre él y cualquier historia de necesidad. Una tarde lluviosa, cuando el cielo se oscureció más rápido de lo habitual, Camilo tomó un camino alterno hacia su oficina. El tráfico lo desesperaba y decidió desviarse por un barrio que rara vez visitaba. En medio de esas calles angostas, vio a una niña de unos 8 años, con uniforme escolar gastado y medias rotas, vendiendo flores bajo un paraguas roto. El contraste lo golpeó. La niña sonreía mientras ofrecía un ramito de girasoles a cada transeúnte que pasaba apurado bajo la lluvia. Camilo, desde su camioneta de vidrios empañados, la observó unos segundos. Podría haber seguido de largo, como tantas otras veces, pero algo en la manera en que aquella niña cuidaba cada flor lo detuvo. Bajó la ventana. «¿Cuánto cuestan?», preguntó con tono indiferente. La niña lo miró sorprendida, como si no esperara que alguien en un carro tan grande le hablara. «5.000, señor», respondió, con una voz suave pero firme. Camilo sacó un billete y le compró todo el ramo. No lo hizo por bondad, se repetía a sí mismo, sino porque no quería discutir sobre precios ni perder tiempo. Sin embargo, la niña insistió en darle las flores una por una, envueltas con cuidado en un papel que había protegido de la lluvia. «Gracias, señor. Con esto podré comprarle las medicinas a mi mamá», dijo casi en un susurro, sin saber que esas palabras perforaban la coraza que Camilo llevaba años construyendo. Él no respondió. Aceleró y siguió su camino. Pero en su mente, la imagen de aquella niña quedó grabada como un eco imposible de callar. Esa noche, en su apartamento de paredes blancas y decoración minimalista, Camilo se encontró observando los girasoles que había dejado sobre la mesa. Eran flores sencillas, pero parecían brillar con una fuerza propia. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió acompañado por el silencio frío de su hogar, sino por un recuerdo cálido que le incomodaba y a la vez lo conmovía. Pasaron los días, y aunque trataba de concentrarse en sus negocios, el rostro de la niña regresaba una y otra vez. Había en su mirada algo que no entendía del todo, una mezcla de inocencia y fortaleza que lo desarmaba. Una semana después, sin planearlo, Camilo volvió a pasar por la misma calle. Allí estaba ella, con el mismo uniforme remendado, vendiendo flores como si la lluvia y el cansancio no existieran. Esta vez no dudó en detenerse. «¿Cómo te llamas?», preguntó con una voz más suave de lo habitual. «Valentina», respondió, y sus ojos brillaron al escuchar su propio nombre en boca de aquel hombre. «¿Y tu mamá? ¿Cómo está?». La niña bajó la mirada. «Está enferma, señor. A veces no puede levantarse de la cama. Por eso yo trabajo». Camilo no supo qué decir. Durante años había evitado involucrarse en historias como esa, convencido de que eran responsabilidad de otros. Pero ese día, algo en él empezó a resquebrajarse. Se ofreció a llevarla a su casa. Al principio Valentina dudó,
pero luego aceptó. Camilo condujo despacio hasta una pequeña vivienda en un barrio humilde de la ciudad. Allí conoció a Rosa, la madre de la niña, una mujer joven pero agotada, cuyo cuerpo luchaba contra una enfermedad que avanzaba en silencio. El ambiente dentro de aquella casa era precario. Paredes sin pintar, una nevera casi vacía y una cama donde Rosa pasaba la mayor parte del tiempo. Sin embargo, había algo que contrastaba con la pobreza material: la calidez. Rosa lo recibió con gratitud sincera, y Valentina no dejaba de sonreír mientras presentaba a su madre con orgullo. Camilo sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en mucho tiempo, se enfrentaba a una realidad que no podía ignorar ni justificar con sus frases de siempre. Esa noche, al regresar a su apartamento, se sintió diferente. No era culpa, tampoco compasión barata. Era una fuerza nueva que lo empujaba a pensar en los demás de una manera que nunca antes había considerado. Los días siguientes se convirtieron en un vaivén de emociones. Camilo comenzó a visitar a Valentina y a Rosa con frecuencia. Al principio llevaba flores, luego alimentos, y poco a poco empezó a involucrarse en su vida diaria. Descubrió que Rosa había sido profesora antes de enfermarse, y que Valentina soñaba con ser médica para poder curar a su madre. Esos encuentros removieron algo profundo en él. Cada palabra de Rosa, cada sonrisa de Valentina, eran como pequeñas grietas en el muro que había levantado alrededor de su corazón. Pero lo que Camilo no sabía era que esa decisión de detenerse aquella tarde lluviosa no solo cambiaría la vida de la niña y su madre, también transformaría por completo su propia existencia. Con el paso de las semanas, la rutina de Camilo comenzó a cambiar sin que él mismo lo notara. Antes, sus días estaban llenos de reuniones, llamadas interminables y cenas de negocios. Ahora, encontraba espacio para pasar por la casa de Valentina y Rosa. Al principio lo hacía con cierta cautela, como si temiera ser descubierto en una vida que no era la suya. Pero poco a poco empezó a sentirse parte de ese pequeño mundo que tanto lo conmovía. Valentina lo recibía siempre con la misma sonrisa, incluso en los días más difíciles. A veces le contaba cómo había vendido todas las flores antes del mediodía, y otras veces confesaba con tristeza que no había conseguido nada. Camilo la escuchaba con atención, como nunca escuchaba a nadie en su oficina. Era como si esas conversaciones sencillas fueran más valiosas que cualquier contrato millonario. Una tarde, Rosa lo llamó a su lado. Su voz era suave, casi un susurro, pero cargada de gratitud. Camilo, yo sé que usted no nos debe nada, pero quiero que sepa que, gracias a su ayuda, Valentina sigue creyendo que los milagros existen. Esas palabras lo sacudieron. Durante años había desconfiado de todo, incluso de sí mismo. Y ahora, en esa casa humilde, escuchaba hablar de milagros como si fueran reales, como si aún hubiera espacio para la esperanza. Los médicos confirmaron lo que Rosa ya intuía. Su enfermedad estaba en un estado avanzado. El diagnóstico era duro, y las posibilidades de recuperación eran mínimas. Camilo, al escuchar esa noticia, sintió que algo dentro de él se rompía. Por primera vez, la vida de otra persona le importaba más que la suya. Decidió entonces actuar. Usó sus recursos, sus contactos y todo lo que tenía a su alcance para darle a Rosa la mejor atención médica posible. No lo hacía por lástima, ni para limpiar su conciencia, sino porque, de algún modo, Rosa y Valentina se habían convertido en su familia. En medio de ese proceso, Camilo descubrió algo inesperado. La compañía de Valentina lo llenaba de una ternura que nunca había experimentado. Sus conversaciones simples, su forma de ver la vida con optimismo a pesar de la adversidad, eran una lección diaria. Y aunque sabía que no podía salvar al mundo entero, comprendió que sí podía transformar, al menos, el mundo de esa niña. Rosa, con el poco aliento que le quedaba, le pidió un favor. Prométame que no va a dejar sola a mi hija. Ella necesita a alguien que la guíe, que la proteja, y yo ya no puedo hacerlo. Camilo no respondió de inmediato. Su silencio siempre habían sido excusas, muros para evitar compromisos. Pero esa vez fue distinto. La miró a los ojos y, con un hilo de voz, dijo: «Se lo prometo». Ese compromiso lo cambió todo. Cuando Rosa falleció meses después, la tristeza se mezcló con la certeza de que la vida le había dado un propósito que jamás había imaginado. Valentina lloró, pero no estaba sola.
Camilo la sostuvo con fuerza, como si quisiera transferirle un poco de la fortaleza que a él mismo le faltaba. Ese día comprendió que no se trataba de rescatar a nadie, sino de caminar juntos en medio del dolor y la esperanza. El empresario que alguna vez creyó que todo giraba en torno al dinero se convirtió en un hombre distinto. No dejó su empresa, pero la transformó. Abrió programas de becas para niños de bajos recursos, impulsó proyectos sociales y convirtió parte de sus ganancias en oportunidades para otros. Y cada decisión llevaba consigo el recuerdo de Rosa y la sonrisa de Valentina. Los girasoles que un día compró bajo la lluvia seguían enmarcados en una foto sobre su escritorio. No eran flores marchitas, eran un recordatorio permanente. La vida cambia cuando nos atrevemos a detenernos, a mirar a los ojos de alguien más y reconocer su dignidad. Valentina, con el tiempo, cumplió su sueño. Estudió con esfuerzo y disciplina, y Camilo estuvo allí en cada etapa, como un padre, como un amigo, como alguien que aprendió que la verdadera riqueza no está en lo que se acumula, sino en lo que se comparte. Y así, en medio de esa historia marcada por la pérdida y la esperanza, quedó grabada una verdad sencilla, pero poderosa. A veces, basta un gesto, detenerse en medio de la lluvia y comprar un ramo de flores, para cambiar dos vidas, y descubrir que, en realidad, son tres. Esta fue una de esas historias de esperanza que nos recuerdan que siempre hay motivos para seguir adelante. Si te conmovió, regálanos un like. Suscríbete para no perderte la próxima historia y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Tu experiencia también puede inspirar a otros.